Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a este programa especial, los estudios bíblicos, verdades bíblicas, con nuestro hermano y amigo profesor Junior Pérez Cruz. Qué bueno que usted se conecta con nosotros en vivo y también a escucharlo a través de Radio Amor FM, conectando con tu corazón todos los viernes a la 1 de la tarde y 6 de la mañana y 6 de la tarde. Así es, Junior Pérez. Y a través del Zoom, pues el segundo y último martes del mes, correcto. Así es. Y la clase del día de hoy, ¿cuál es la que vamos a tratar, Junior Vamos Pérez? a trabajar el capítulo 4 del libro de jueces y vamos a estar hablando de Débora, la jueza. Bueno, pues vamos. Excelente. Y qué mejor manera de este mes de marzo, que estamos celebrando el mes de la mujer, que yo digo siempre, no la celebro, porque yo celebro la humanidad, tanto hombres y mujeres. Así que qué bueno que vamos a hablar entonces de Débora, una mujer que edifica y que nos instruye y un ejemplo a seguir. Adelante, Junior Pérez. Sí, bendiciones a todos y es un placer el compartir con cada uno de ustedes y queremos tomar el tiempo que tenemos disponible para compartir con nosotros una enseñanza que nos da el libro de jueces, en el cual podemos notar una enseñanza que trae a través de esta mujer que va a jugar un papel importante en la historia del pueblo de Israel. Pues como todos sabemos, y algunos para refrescar nuestra memoria, este libro fue escrito por Samuel y se cree que fue escrito aproximadamente para el año 1050, 1000 a 1004, por ahí antes de Cristo, y fue escrito para el pueblo de Israel y para las futuras generaciones y actualmente nos toca a nosotros. Y se entiende que fue escrito en Jerusalén. Ahora, cuando vamos al aspecto histórico de este documento, los jueces narran lo que se llama la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta tiempos de Samuel. Pero también tenemos que ver que este periodo es durante el cual el pueblo desobedece y se aleja de Dios de manera repetida, lo cual se convierte en uno de los tiempos que podríamos decir más oscuros de la historia de la nación. Entonces, cuando ellos se arrepentían de sus pecados, se volvían a Dios. Entonces, venía Dios y levantaba líderes llamados jueces, quienes los libraban de sus enemigos. Entonces, el periodo de los jueces marca lo que se llama el principio de lo que se conoce como la edad de hierro. Entonces, el pueblo israelita vivieron lo que se puede decir en pobres y en opresión por causa del rechazo a Dios y sus principios, mezclando la verdad con la idolatría y toda corrupción. Entonces rechazaban a Dios por el humanismo, por el sincretismo, entiéndase, por la mezcla de otros conceptos. Había una corrupción total. Entonces, como consecuencia, y como maldición, entiéndase maldición, esas prohibiciones que Dios había puesto por el pecado, esto trajo como consecuencia ese decaimiento. Y esto Dios se lo había dicho a Moisés mucho antes. Entonces ellos no obedecieron y comenzaron entonces a no sacar los que estaban en Canaán, en la tierra prometida, que eran los enemigos porque vivían en una idolatría. Entonces usted puede ver a través del libro de los jueces que el escenario se desarrolla en una época difícil para la nación de Israel, donde había una decadencia, había una apostasía y el pecado se alejaba del pueblo de Dios. Entonces vemos cómo Dios levanta jueces para superar esta crisis. Usted, si se dedica a leer cuidadosamente el libro, hay una declinación de el pueblo y los jueces trabajan como libertadores. Eran como una especie de jueces tribales. ¿Por qué? Porque lideraban y gobernaban de manera temporera y a la vez eran un total de 12 jueces y una mujer, Débora, que también
jugó un papel determinante. Gobernaron por un periodo de 300 años en un periodo turbulento y sombrío de la historia del pueblo de Israel. Y entonces con los jueces se finaliza con la instalación de lo que se conoce como el santuario en Dan, que fue un desorden abominable en la nación del territorio político. Y cuando hablamos de eso, y algunos quieren saber prácticamente qué es lo que causa todo esto. Esto fue un desastre en la cual prácticamente usted puede notar en el libro que dice que ellos vivían como que no tenían rey. En otras palabras, ellos ya vivían en un estado de decadencia espiritual. Entonces, cuando se habla de esta manera, cuando se habla de este altar que levantaron en Dan, simboliza lo que se llama que el pueblo se apartó de la verdadera adoración y cayó en idolatría. Ahora, otro aspecto importante es que la idea principal del libro es que Dios quiere mostrar el ciclo de pecado. ¿Cuál era? Había pecado, el pueblo experimentaba sufrimiento, había un clamor del pueblo, el pueblo solicitaba rescate o salvación y esto traía como consecuencia que Dios trajese un libertador, entiéndase un juez, y volvía el pueblo, era restaurado, pero era como una especie de espiral descendente. Y era algo que iba ocurriendo. Y ustedes van a ver en la historia, a través del libro, que esto fue ocurriendo constantemente y fue un estado de decaimiento espiritual. Ahora, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribe este libro? Es escrito como un ejemplo de advertencia a las generaciones futuras de la gravedad de la desobediencia a Dios por conducta de pecado. Por ejemplo, por eso es que en el libro de los jueces se narra la historia de estos líderes que Dios levanta a gobernar y liberar al pueblo de Israel antes del periodo de la monarquía. Y algunos quieren saber, por ejemplo, quiénes fueron jueces. Entiéndase, Otoniel, que libera a Israel de la opresión de Cusán, Ahop, que mató al rey moabita en Eglón y liberó a Israel de Moab, a Sangar, que venció a los filisteos con una quijada de bueyes, o Samson. También estamos hablando de Débora, que fue profetisa y única mujer jueza, tanto junto con Barak, que derrotaron a Sisara, que fue un comandante cananeo. También Gedeón, que venció a los madianitas. Abimelech, que no fue juez en el sentido estricto, sino que fue un autoproclamado rey y gobernó con tiranía. Estuvo Tola, que gobernó por 23 años tras la muerte de Abimelech. Estuvo también Jair, que gobernó 22 años y tuvo 30 hijos que cabalgaban en asnos. Estuvo Gesté, que libró a Israel de los amonitas. Estuvo Isán, que gobernó 7 años y tuvo 30 hijos. Entonces estuvo Elón, que juzgó a Israel por 10 años. Estuvo Abdón, que gobernó 8 años y tuvo 40 hijos. Y estuvo Sansón, conocido por su fuerza y peleó contra los filisteos y murió destruyendo el templo de Dagón. Quiero corregir porque mencioné actualmente Sangar, que venció a los filisteos con una aguijada de bueyes, que no es Sansón, o sea, quiero aclarar. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que quiero señalar? Todos estos fueron los que trabajaron en esa función de jueces y Dios los puso. Pero todo este periodo marcó toda esa condición espiritual. Es como si fuera una novela trágica, pero también sangrienta del pueblo de Israel. Ahora, es importante que podamos entender todos estos aspectos. Ahora, ¿qué eran los jueces en el periodo de Israel? Pues vuelvo y repito, eran
líderes carismáticos que Dios levantó para gobernar y liberar al pueblo de sus enemigos entre los enemigos que estaban en la tierra de Canaán y el establecimiento de la monarquía que estaban en ese periodo. Tenemos que ver que en este periodo se abarcó un tiempo que fue desde la muerte de Josué hasta la unción del rey Saúl. Ahora, vamos a enfocarnos específicamente ahora en la historia de Débora. Ahora, otro aspecto es que también los jueces eran líderes militares, eran gobernantes y jueces legales, fueron instrumentos de Dios para liberación y también eran guías espirituales. Y hay más detalles. ¿Por qué? Porque como líderes militares eran guerreros, guiaban a Israel a las batallas, como gobernantes y jueces legales, lideraban, impartían justicia, resolvían disputas entre los pueblos. Instrumentos de Dios, sí eran instrumentos de Dios, aunque muchos no vivían en justicia, Dios los levantaba en tiempos de crisis para salvar a Israel cuando el pueblo caía en idolatría y eran castigados por opresión extranjera, que era el medio que Dios utilizaba para disciplinarlos. Pero también eran guías espirituales. ¿Cómo? Algunos jueces tenían una conexión especial con Dios y llamaban al pueblo a arrepentimiento. Un ejemplo fue Samuel, que fue el último juez y también fue profeta y preparó el camino para la monarquía. Yo no lo mencioné porque lo tenía reservado para este momento, que fue el último que entra en el periodo de transición. Entonces, ese ciclo del periodo de los jueces se menciona como un patrón repetitivo en la historia de Israel. Es por eso que se puede ver a través de ello que Israel se aparta de Dios. Dios los entrega a la opresión, el pueblo clama a Dios, Dios levanta a un juez, Israel vive en paz, pero vuelve en ese aspecto cíclico. Ahora, algunos preguntan, ¿por qué una mujer como Débora llegó a ser jueza en Israel? Pues fíjese, la figura de Débora, vamos a verla porque es una particular, ya que es mencionada como jueza y profetisa, y una de las razones es que ella llega a ocupar este rol en la sociedad que era patriarcal, y una de las explicaciones, y es que no había un hombre que fuese capaz y dispuesto a asumir el liderazgo en ese momento. Y esto se ve reflejado en la actitud de un hombre como Barak, el comandante militar, en la cual no quiso ir a la batalla sin la presencia de Débora. Por lo tanto, el liderazgo de esta mujer, que era de capaz de influenciar, jugó un papel determinante. Y esto sugiere que el pueblo, ¿qué hace? Reconoce su autoridad espiritual y liderazgo en tiempos de debilidad nacional, y Dios la utiliza como instrumento para darle la victoria ante el enemigo. Entonces, Dios la escoge por su carácter y sabiduría. Podemos ver donde los jueces vemos cómo eran carismáticos, elegidos por Dios, y ella demuestra sabiduría, valentía y liderazgo. Vamos a hacer la lectura, pero antes de eso quería mostrarles a ustedes algo importante que tengo reservado para cada uno de ustedes. Y me permiten aquí un momentito. Eh, ajá, creo que pueden ver aquí, vamos a hablar sobre Débora y su influencia. Está basado en Jueces 4 y vamos a ver, me permite, ya hemos dado un elemento de trasfondo y vamos a hacer una lectura y me permiten hacer la lectura, y quiero comenzar desde el capítulo 4 y versículos 24, que dice así, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en
Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer de profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios a Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zebulón y a Neftalí y a Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, de los hijos de Omar, de suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saaraín, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Binoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo. Con él estaba desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Yo no ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Azoret Goín. Todo el ejército Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Bersené, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber Cananeo. Y saliendo Jael recibir a Sisara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y se volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y así alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí, Sisara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Interesante el relato de este acontecimiento, en la cual podemos observar cómo
Débora juega un papel determinante. Y es por eso que podemos decir que en el mundo del Antiguo Testamento, que aunque era patriarcal, las mujeres podían tener influencia en momentos claves. Y en este caso, podemos mencionar el caso de Miriam, que era hermana de Moisés, Hulda, profetiza en tiempos del rey Josías. Pero vemos aquí que ella llega a ser jueza porque Dios la llama. Y en un momento de crisis, vemos que el pueblo la reconoce por algo importante: su sabiduría, su liderazgo y conexión con Dios. Y es por eso que vemos cómo en su sabiduría, vemos cómo Dios, a través de la historia, ella desafía a este comandante, a Barak, y vemos cómo las normas del tiempo se demuestra que en circunstancias excepcionales una mujer podía liderar y ser un instrumento de liberación para el pueblo de Israel. Dios supera los elementos culturales y se introduce en la cultura para llevar a cabo su propósito. Es por eso que cuando hicimos lectura del capítulo 4 podemos notar algo. Podemos ver que se relata la historia de esta mujer, que es la única juez de Israel. Vemos la victoria que se adquiere sobre los cananeos, liderados por un comandante llamado Sisara. Y este pasaje presenta el liderazgo de Débora. La vemos también como la cobardía de Barak, la valentía de Jael y la soberanía de Dios en la liberación del pueblo. Ahora, hay aspectos importantes. Vemos el pecado de Israel y la opresión cananea a través del versículo 1 al 3. Por eso es que después de la muerte de Ahod, el pueblo de Israel volvió a hacer, dice la Biblia, lo malo ante los ojos de Dios como castigo. Entonces, Dios los entrega a manos de Jabín, rey de Canaán, quien gobernaba en Azón, que era el comandante del ejército. En ese tiempo era Sisara quien tenía el ejército con algunos 900 carros. Y era, como habíamos dicho, era de hierro, y era la era de hierro, estaban ellos adelantados. Entonces, era una opresión de un periodo de 20 años. Los versículos 4 y 7 habla de Débora, que actuaba como jueza y profetisa. Débora estaba dotada, dice la escritura, de sabiduría, escuche bien, de sabiduría, discernimiento espiritual. Por lo tanto, juzgaba a Israel bajo una palmera en la región montañosa de Efraín, y ella envió a llamar a Barak, que era un líder militar de Néstalí. Le da una orden de reunir 10,000 hombres para enfrentarse a el comandante Sisara. Entonces, Dios ya había decretado la victoria antes de ir a combate, prometiendo que iba a traer a Sisara al río Sison. Lo entregaría en manos de Barak. Entonces, vemos en los versículos 8 al 10 otro aspecto importante. Vemos un estado de inseguridad y la respuesta de Débora. Vemos la duda de Barak, vemos esa duda de la palabra de Dios que de parte de Barak, porque ya Dios había garantizado victoria y le pidió a Débora que fuera con él a la batalla. Entonces ella acepta, pero le da una advertencia. Debido a la falta de confianza, falta de fe, le dice: la victoria final no será tuya, sino la victoria será de Jehová el Todopoderoso. Y entregaría a Sisara en manos de una mujer. Es interesante este aspecto. Entonces, Barak reúne a los 10,000 soldados de Netalí y Zebulón y se marcha con Débora a la batalla. Podemos ver entonces en el versículo 11 que hay una introducción de Heber el Cené, que se menciona que era descendiente de Jetro, que era suegro de Moisés, quien se había separado de su pueblo y vivía cerca de Cedes. Y esto lo que hace es que anticipa un papel crucial que jugaría en Jael, que era su esposa. Ahora, en los versículos 12 y 16,
vemos que el comandante Sisara reúne a su ejército y avanza con sus carros de guerra. Entonces Débora le señala a Barak diciéndole, ve y levántate, porque este es el momento o el día en que Dios ha de entregar a Sisara en tus manos. Dios entonces desata un torrente de lluvia que hizo que los carros de Sisara se quedaran lo que se llama atascados en el barro del río Sison. Entonces Barak y su ejército derrotaron a los cananeos. Sisara huye a pie en busca de refugio. Por lo tanto, Dios se encarga de entorpecer los planes de Sisara. Mientras dormía Jael, vemos que se toma una estaca y un mazo y se lo clavan en el cielo, matándolo de manera instantánea. Cuando Barak llega persiguiendo a Sisara, Jael le muestra su cadáver, cumpliendo así la profecía de Débora. Y vemos la victoria sobre Sisara que fue dada a una mujer. Y vemos que es una victoria total. Por eso es que usted puede ver los resultados en los versículos 23 y 24. Vemos que después de la muerte de Sisara, el poder de Jabín comenzó a debilitarse hasta que Israel finalmente los destruye. ¿Y esto qué hace? Esto marca lo que podríamos decir el comienzo de una nueva era de paz bajo la dirección de Débora como juez. Y estamos viendo que si lo analizamos dentro de un marco teológico, vemos que Israel entra en un ciclo nuevamente. El primer ciclo, el ciclo de pecado y la redención. Israel repitió el patrón de pecado, castigo, vuelve el clamor y liberación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es como una espiral, pero era de manera descendente, no ascendente? ¿Por qué descendente? Porque estaban decayendo, se estaban alejando de Dios. Por eso es que usted va a ver al final del libro que dice que vivían como que no tenían rey. Entonces, esta expresión indica que vivían como en una anarquía. Entonces, por eso es que usted va a ver al final que ellos después deciden querer vivir como los demás, queriendo tener un rey. Entonces usted va a ver que esto muestra que la disciplina de Dios es justa, pero también que su gracia es mayor cuando el pueblo se arrepiente. Ahora, ¿qué otro aspecto podemos ver? Tenemos que ver que el liderazgo de esta mujer, Débora, y el papel de la mujer en la Biblia, y especialmente desde el Antiguo Testamento. Débora no solamente fue una jueza, era una profetisa, no es adivina, no era una adivina. Profetizar y adivinar no es lo mismo. Ella era un instrumento que Dios le mostraba lo que era capaz de él hacer cuando el pueblo obedecía. Ella mostró ser una líder, comandante militar. Y implica entonces que ella tenía un conocimiento de la historia, evaluaba la historia y consultaba con Dios, y Dios entonces le revelaba y le indicaba lo que había que hacer. Y vemos aquí que hay un desafío, y la idea es de que las mujeres no pueden tener autoridad espiritual según el pensamiento de esta mentalidad patriarcal, pero Dios rompe los esquemas y Dios le elige a quien quiere. Y en este caso usa una mujer para liberar a Israel. Entonces estamos viendo otro aspecto, la falta de fe de Barak. Barak no confió plenamente en Dios, lo que le costó la gloria de la victoria. Y esto demuestra y enseña que la obediencia total a Dios es clave para recibir bendiciones. Y enténdase bendiciones, esto no se refiere a aspectos materiales, es la confianza plena y estado de certidumbre de que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios se encargará de ponernos a nosotros en pedestales de
respeto hacia los demás para que reconozcan que el Dios que nosotros servimos es un Dios que responde cuando nosotros clamamos a Él. Entonces tenemos que ver otro aspecto, la providencia de Dios en la victoria. ¿Cómo se dio esa providencia? Dios usó la naturaleza. ¿Cuáles aspectos fueron? Lluvia y barro para derrotar a los carros de hierro de Sisara, demostrando que la victoria no dependía de la fuerza militar, sino de su poder. Y vemos otro aspecto importante, Jael como instrumento inesperado de Dios. Jael no era una guerrera, pero Dios la usó para cumplir su propósito. Esto enseña que Dios usa personas inesperadas para cumplir su voluntad. ¿Se da cuenta? Hemos visto al menos 5 aspectos importantes. Ciclo de pecado y redención, el liderazgo de una mujer, entiéndase Débora, y el papel de ella en la escritura. Hemos visto la falta de fe de un hombre como Barak. Hemos visto la providencia de Dios mediante la victoria y hemos visto cómo Jael, Dios lo utiliza como instrumento inesperado, porque Dios es soberano. Ahora, en aspecto de aplicación. En la aplicación podemos ver que Dios levanta líderes en tiempos de crisis. Como levantó a Débora, Dios sigue llamando a hombres y mujeres para liderar con valentía y sabiduría. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a responder a su llamado? Dios no llama a cobardes. Dios está llamando a obedientes. Mira, hermano, el temor es natural en nosotros. ¿Qué es lo que mitiga el temor? Los actos de obediencia cuando creemos en un Dios que hace de lo imposible posible. Entonces, ¿qué otro aspecto de aplicación para nuestra vida? La fe en Dios es clave para la victoria. Barak dudó, pero Jael actuó con decisión. Ahora bien, la pregunta es, ¿confiamos en Dios completamente o dudamos como Barak? Nosotros tenemos que, escuche bien, dudar no es pecado. El problema es quedarnos sumergidos en la duda. Porque cuando nos quedamos sumergidos en la duda es cuando entonces comenzamos a debilitar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Cuando la duda viene es cuando comenzamos a ejercitar las promesas de Dios, las cuales nos ha dado en su palabra para que nosotros podamos mitigar totalmente y estrangular totalmente la duda. Ahora, otro aspecto, Dios usa lo que parece débil para vencer lo fuerte. Jael, una simple ama de casa, venció al poderoso comandante Sisara. Dios nos usa en cualquier circunstancia. ¿Cuál es la clave? Estar dispuestos. Es la clave. Dios demanda disposición. Entonces, es interesante porque cuando estamos dispuestos, Dios va con nosotros en todo momento. Entonces, tenemos que ver que Dios es soberano y su obra incluso en lo inesperado. Por eso es que Dios controla la historia y usa lo que parece insignificante para traer redención y liberación. ¿Qué podemos decir en términos generales? Este relato nos enseña que Dios es quien da la victoria y no la fuerza humana. Débora, Barak y Jael fueron instrumentos en su plan, pero la verdadera liberación vino de parte de ¿quién? De Dios. Nosotros no tenemos que ser como Débora y Jael. Lo que tenemos que ver de estas dos mujeres es algo interesante.
la acción obediente y la acción de disposición de parte de ellas hacia el Dios que todo lo puede. Nosotros no podemos decir, sé tú una Débora. No, eso es humanismo. Lo que podemos nosotros decirte a través de la escritura es lo siguiente: de la misma manera que Débora actuó con plena confianza y Jael se movió con seguridad, Dios también nos llama a nosotros para que hagamos lo mismo en momentos de crisis. Ellas fueron instrumentos en su plan. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para su plan. Pero la verdadera liberación proviene de Dios. Es por eso que la historia nos reta a confiar en Dios y por lo tanto obedecer en su palabra y estar dispuestos a ser usados por Él. Entonces la pregunta es, ¿nos gustaría ser utilizados por Dios a pesar de todas nuestras imperfecciones? La respuesta debe ser sí, porque Dios es el que tiene control de todo y sabe cómo usarnos en el momento preciso. Entonces, por eso es que tenemos que ver lo siguiente: ¿cómo encaja el pasaje en la historia de Israel? Pues fíjese, la forma del periodo de los jueces en una época en que Israel vivía en un ciclo constante de pecado, opresión y clamor a Dios. Vemos que después de la muerte de todo esto de Ahod, Israel, que cae en idolatría y todo eso, estamos viendo que Dios se mantiene fiel. Dios, a pesar del estado de decadencia espiritual, Dios sigue amando al pueblo porque hay un remanente fiel. Y este remanente, en este caso, fue Débora, porque actuó en obediencia. Ahora, ¿de qué manera contribuye este relato a la historia de la redención? Mire, esto es una prefiguración de la liberación definitiva que Dios trae en Cristo. No es cristocéntrico, pero es cristotélico. ¿Por qué? Porque apunta más adelante a lo que Cristo había de hacer. Israel, aunque sufría bajo la opresión de un enemigo más fuerte, así como la humanidad está esclavizada por el pecado, Dios envió a Débora y Barak para liberar al pueblo, así como Dios envió a su hijo para salvarnos. Es por eso que la victoria sobre Sisara no dependió de la fuerza humana, sino que dependió del poder de Dios, que era la tormenta que atascó a los granos. Jael, que era una extranjera, participó en la derrota del enemigo, en la cual prefiguró como la gentil que también jugaría un papel en la salvación a través de Cristo. Ahora, ¿qué evidencia de sincretismo? Entiéndase la corrupción del judaísmo con las religiones paganas. Mire, aunque el texto no menciona específicamente idolatría, sabemos que Israel se había apartado. Y tenemos que ver que la repetida desobediencia de Israel a través de la historia es lo que ha causado decadencia. Y tenemos que ver que todos estos aspectos juegan un elemento importante, porque esto es lo que hace es que forma que la fe se debilite. Ahora, ¿hay alguna enseñanza moral explícitamente o implícitamente? Mire, explícitamente el pasaje no presenta un mandato moral claro, pero sí muestra varias lecciones morales implícitas. ¿Cuáles son? La fidelidad a Dios trae liberación. La desobediencia trae opresión. ¿Qué otra cosa? Dios usa a quien quiere para cumplir sus propósitos, sin importar su género, estatus o habilidades. La cobardía de Barak muestra que la falta de fe nos priva de recibir la gloria de la victoria. No es que seamos recibiendo o no, porque vamos a testificar que la victoria nos la dio Dios. Y la valentía de esta mujer Débora y Jael nos debe enseñar a actuar con decisión cuando Dios nos llama. También tenemos que ver que es más que solo un relato.
también es el significado teológico y moral. También se puede preguntar, ¿se establece un precedente histórico o un modelo normativo? La respuesta es no. ¿Establece un modelo normativo estricto? No lo establece, pero sí presenta principios repetibles. ¿Cuáles son? No todos los jueces de Israel fueron mujeres, pero lo que Débora no establece como estándar obligatorio de liderazgo femenino, aunque demuestra que Dios puede usar mujeres en roles de autoridad. ¿Se da cuenta? No todos los enemigos de Israel fueron derrotados de la misma manera, por lo que la historia de Israel no significa que matar con engaño sea una práctica moral aprobada para siempre. Lo normativo en el pasaje es la soberanía de Dios, quien siempre obra para redimir a su pueblo. Porque siempre dentro de esos procesos, siempre la mano humana siempre se mete. Y esos aspectos tenemos que mencionar. Entonces, preguntamos otro elemento. ¿Establece un patrón repetible, pero no necesariamente o modelo normativo? La respuesta es sí. ¿El pasaje sigue el ciclo característico del libro de los jueces? Pues mire, Israel peca, Israel clama, Dios le da la victoria. Que Israel peca, claro, Dios permite la opresión, Israel clama, Dios levanta juez, Dios da la victoria, el pueblo tiene paz hasta que vuelve a pecar. Entonces, este ciclo se repite a lo largo de toda la trayectoria del libro. Ahora, ¿qué enseña el pasaje sobre el carácter de Dios? Dios es justo y castiga el pecado. La opresión cananea fue permitida debido a la infidelidad. Dios es misericordioso y responde al clamor de su pueblo. Cuando Israel clamó, él levantó a Débora y Barak. Dios es soberano y sus medios inesperados para cumplir su propósito. ¿Qué implica? Utiliza a una mujer como Débora y a un hombre temeroso, entiéndase, con inseguridad, y a una mujer extranjera, a él. Dios tiene control absoluto. Dios desató la tormenta que llegó la victoria. ¿Qué podemos establecer? Que a través de esta historia o este relato no es solo una historia de guerra, sino una lección teológica sobre la fidelidad de Dios y la necesidad de confiar en Él. La historia del capítulo 4 de Jueces lo que hace es que nos reta, nos desafía a actuar con valentía y confiar en la victoria de Dios. Dios no necesita nuestras habilidades, solo nuestra disposición de querer obedecer para Él llevar a cabo su voluntad. Y cuando nosotros estamos dispuestos, Dios va a utilizar. Y en este caso, utilizó a Débora y a Jael, dos mujeres que tomaron entonces, como diríamos en el barrio, el toro por los cuernos. Y Dios las utilizó como herramientas para su gloria. Y es por eso que si estamos en esa disposición, vamos a ser instrumentos para la gloria de Dios. Esperamos que esta enseñanza de la historia de Débora en Jueces sea de análisis para desarrollo y crecimiento espiritual en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos debe a nosotros solidificarnos en nuestra fe. Porque el Dios que estuvo con ellos ahora está buscando personas que estén dispuestos a confiar en Él, porque Él quiere seguir utilizando personas que estén dispuestos a obedecerles. Y volvemos nuevamente y queremos así para cerrar Jacqueline, queremos aquí a ver si cumplimos con la encomienda que se nos había dado de haber presentado el trasfondo, análisis y aplicación. Creo que cumplimos con ambas.
No te escucho. Ah, ya, tenía el micrófono apagado. Sí, sí. Usted comenzó cuando leyó completamente el texto bíblico y luego fue explicando todo ese trasfondo que había y yo me quedé sorprendida. Y una de las cosas últimas, cuando usted hace allá ese análisis como tal, de cómo dice, Dios eligió y le dio autoridad a las mujeres, Ujú. no siempre fue el caso en todas partes, en este caso a Débora. Y me gustó la comparación, o valga no es la comparación, sino, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo fue la actitud de Barak y cómo fue la actitud de Débora? Cómo las actitudes de los hombres, las actitudes de las mujeres. Y bien se veía en la explicación cómo la fe, las acciones contundentes y el creer de las mujeres en decir, bueno, en la obediencia, siendo obedientes a Dios, entonces ahí veían ellas esa bendición y cómo Dios las acompañaba en cada acción que ellas decidían hacer. Entonces, pues, iba escuchando y decía, wow, y ciertamente, y usted lo repitió, lo dijo también, no tenemos que ser como Débora. O sea, no somos como o ser como Débora, tú tienes que ser como tú, como Jacqueline Tineo, como Nosotros Junior tenemos, Pérez. lo que tenemos que imitar es las acciones de obediencia de estas Es, mujeres exacto. hacia el Dios que todo lo puede. O sea, ellas estaban en toda disposición de obedecer al Dios que ellas creían. Y en este caso, en el caso de Débora, el caso de Jael, ella estaba en disposición de tomar decisiones creyendo en el Dios de Israel. Y eso es lo que Dios demanda. O sea, en la historia que se relata en Jueces, estamos viendo un pueblo que está en un estado cíclico, y ese estado cíclico lo lleva a un estado de decaimiento. Pero no todos en el pueblo estaban en esa condición, habían gente fiel y Dios iba a utilizar a aquellos que estaban en la disposición. Por lo tanto, ¿qué sucede? Exacto. Eh, si era una mujer la que estaba en disposición, Dios la iba a utilizar. Acuérdate, Dios trasciende los elementos culturales. Dios no tiene problema con eso. Y me alegro que haya sido en el Antiguo Testamento, porque dentro de una cultura patriarcal estamos viendo cómo una mujer es la que se convierte en la comandante para entonces liderar y, y hace una función de líder. Y un líder es el que influencia para dar confianza en esta ocasión, para fortalecer la fe de un comandante que estaba inseguro. Y esto es Así es. fundamental, fundamental. Esta No, seguridad, y una de las cosas, ajá, esta seguridad que ella lo que infunde en él no era una seguridad que venía de ella, era una seguridad que Dios había puesto en ella por la relación que ella tenía con el Dios que ella servía. Por eso es importante que la clave aquí es establecer una relación con el Dios de Israel. Y esa es la clave, relación con Dios. Entonces, acuérdense, ella no era divina, ella profetizaba porque Dios le ministraba su vida y ella podía hablarle al pueblo tanto para dar palabra de victoria como palabra para corregir, como palabra ujú. para decirle al pueblo de las condiciones de su estado de pecado. Y eso es importante porque solamente Dios era el único que podía mostrar a través de aquellos que estaban dispuestos a estar con el oído espiritual abierto para escuchar el mensaje de parte de Dios. Y lo que se demanda es estar en relación con Dios. Es interesante. Muy ilustrativo, Junior, porque, por ejemplo, yo me pongo a mirar que el hecho de que Débora fue una elegida por parte del Señor, me hace pensar que el título general que yo tengo de Grandiosas, que se está celebrando en Dominicana este jueves y aquí el 29, justamente la palabra que yo recibí
en mis reflexiones mientras que estaba preparando eso, era que somos elegidas para transformar. Esa fue la palabra. Ustedes las mujeres han sido elegidas para transformar. No que tú estás aquí, mira, ok, nosotros hablamos de que tú brillas, de que tú esto y lo otro, pero lo que me llevó a mí a reflexionar era que las mujeres como Débora y como otras más, fue Miriam, que esa era la hermana de Moisés, fueron llamadas, elegidas, y ellas influenciaron de una manera poderosa en las tomas de decisiones y en cómo se fue transformando el propósito que Dios tenía para con su pueblo. Fue elegida estas mujeres porque tenían en ella algo especial, vamos a llamarle así, entonces ellas pudieron empujar ese propósito. Entonces, yo me pongo a pensar cuántas mujeres, yo hago ahorita un análisis psicológico, cuántas mujeres hoy día que están en una baja autoestima, en una poca valoración de sí misma, ellas no creen que pueden tener una capacidad especial, que Dios las ha llamado para algo especial. Entonces, ahí está que si comenzamos a mirar y a reflexionar profundamente el papel que jugó Débora en este tiempo y otras más como la reina Esther, etcétera, etcétera, podemos ver, y eso le ayuda a levantar la autoestima a las mujeres, le ayuda a levantar su valor a las mujeres, ver que había mujeres que fueron elegidas. Entonces, podemos decir, mira, estas mujeres son ejemplos y dan testimonio de que sus acciones y creer en el Señor y ser obedientes a la palabra del Señor y esa intimidad que tienen con Dios, ellas pudieron darse cuenta de que en ellas había un poder que no venía de ellas, sino que venía de aquel que las había llamado, que las había elegido para transformar. Entonces, como que todo eso me dio a mí como más fuerza y creer más en el potencial que Dios me ha dado a mí y que le ha dado a tantas otras mujeres para no quedarme callada, para no quedarme de brazos cruzados, sino más bien en creer que si el Señor me ha llamado, me ha capacitado, me sigue capacitando, no es de tener miedo como le pasó a Barak, sino que yo tenga confianza en aquel que me ha llamado. Dios nos llama para eso. Dios nos llama a que actuemos en la confianza de que Él va a proveer todo lo necesario. Y todo lo que Dios demanda es un acto de obediencia, movernos en la confianza, con todos nuestros defectos que Así es. tengamos. Dios lo que demanda es eso. Esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación para la vida de aquellos que nos han escuchado. Sabemos que muchos se conectan, pero no les gusta salir en la pantalla y eso lo respetamos. Pero vamos a estar en la próxima sección, ya en la próxima clase, en otro estudio inductivo, con otra enseñanza y otra aplicación para nuestra vida espiritual. Ya que ha sido un placer. Esperamos conectarnos para la próxima sección y no se pierdan Sí, la próxima clase. dentro de 2 semanas, Betty, Marilyn entró ahora porque dice que ella pensaba que era a las 7 de la noche, ¿no? Marilyn, Es el hora de estudio bíblico Texas. es de 6 a 7 de la, ella vive aquí en Texas, es de 6 a 7 de la noche los segundo martes y cuarto martes de cada mes. Llegaste ya para el final, pero Es te podemos verdad. mandar, te mandamos porque tenemos el podcast de este programa que lo hacemos para que las personas que no pudieron escuchar el estudio, pues lo puedan escuchar con calma en su tiempo. Sí. Ah, pues Pues, mándamelo, sí. Muy sí, bueno. sí. Pues Gracias, bendiciones a profesor. todos. Sí, Dios le bendiga y esperamos que puedan compartir con nosotros en la próxima sección.